Hola, buenas a todos y a todas. En esta ocasión veremos la máquina de coser Singer Brilliant 6180. En estos días Lidl la está promocionando a un precio muy competitivo y si vemos en páginas online podremos comprobar que realmente tiene muy buen precio, ya que suele estar sobre unos 100 euros más de lo que ahora mismo la venden. Aquí podemos ver las puntadas que tiene. Tenemos 8 puntadas básicas, 8 elásticas, 58 decorativas y 6 para nuestros distintos ojales y necesidades. En la otra parte de la caja podemos comprobar que lleva un panel digital para el ajuste del largo y el ancho de nuestras puntadas. También mencionan que tiene una robustez de alta resistencia en lo que es en los metales. La posición de aguja es variable para una mejor costura y tiene lo que es un enhebrador automático de aguja muy práctico. Aquí también nos dicen qué es lo que llevan, unas 8 prensatelas de cortesía. Lleva un prensatelas normal para cremallera, además del que lleva uno para invisible, otro para coser botones, otro para hacer ojales a medida correcta, otro para dobladillo invisible, otro para hacer terminaciones tipo overlock, otra de sobrehilado y otra de rodillos para prendas tipo punto polipiel o telas gruesas. Aquí podemos ver la caja. En la parte de arriba lleva lo que es el manual de instrucciones. Y como podemos ver, lleva lo que es un manual de instrucciones y una funda de cortesía con la marca Singer. Hay que decir que Lidl siempre personaliza y si en un momento dado pierdes las instrucciones siempre las podrás descargar online. Al otro lado tenemos la base extensora para el brazo. Y aquí tenemos lo que es el pie de máquina con el cable de electricidad. Muy práctico porque va por separado, como podéis ver. La función de que vaya separado es muy cómodo porque el cable de corriente es universal y lo podremos encontrar en cualquier tipo de electrodoméstico si en un momento dado se nos estropea. Aquí tenéis un detalle de la máquina por delante, los tipos de puntada. La verdad es que es un tamaño muy compacto y contenido, muy fácil de manejar y de transportar. Lleva un asa en la parte superior. Aquí tenéis los detalles de la parte en donde se enhebra la aguja. Tenemos para las canillas. En la parte superior podemos poner la bobina de hilo en vertical o en la parte posterior junto donde está el asa escamoteada la varilla para poner la bobina de hilo, normalmente más grandes. También tenemos un tapón en los accesorios para evitar que las bobinas pequeñas se nos salgan. Esta es la parte trasera con las instrucciones o indicaciones de la máquina de coser. En la parte delantera tenemos el brazo extraíble para poder coser camales más cómodamente o prendas más estrechas, y en la caja que lleva tenemos dentro los accesorios que nos dan de cortesía. Hay que decir que para mí, por ejemplo, es bastante incómodo que vaya en esa parte, ya que suelo utilizarla bastante para tener más a mano ciertos accesorios. En la imagen podéis ver los 8 prensatelas. La tapita negra que tenemos al lado de las agujas de cortesía es el sobrehilado. Simplemente lo que hace es ocultar los dientes de la máquina. Es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta, que no lleve la palanquita para desactivar los dientes, y simplemente es acostumbrarse, pero bueno, es un detalle a incluir. Lleva lo que son 2 arandelas de fieltro para poner las bobinas de hilo
En esta ocasión no lleva destornillador, lleva una pequeña T. Aquí podéis ver las agujas de cortesía, el sobrehilado, las dos bobinas canillas, en este caso son metálicas, los prensatelas, el tope para la bobina de hilo, el abre ojales, lo que sería esta T más o menos sería lo que es el destornillador, y las dos arandelas de fieltro para las bobinas de hilo. Aparte del palito que tenemos aquí a la derecha, que sería para poner en vertical las bobinas de hilo en la parte superior. Aquí podéis ver el plástico que lleva para extender el brazo, es un plástico bastante robusto, de buena calidad, con su pie. Es muy fácil de colocar, simplemente tenemos que retirar el que viene de origen, donde está la cajita de los accesorios, y pondríamos el extensor. Un pequeño golpe y entra sin problemas. Aquí podéis ver la tapita con su pata. Aquí tenéis la aguja con el enhebrador. Detrás podéis ver la palanca para los ojales, y aquí sería para el guiado del hilo para el enhebre. También tenéis el botón de retroceso para acabar las costuras con una mejor calidad, y estas serían el detalle de todas las puntadas que llevarán. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda, de referencia para saber si os la compráis o no. Siempre podemos iniciar la máquina haciéndonos una funda personalizada, ya que esta la verdad es que es muy finita, aunque nos sirve para guardar el polvo. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto, un saludo, si os gusta el vídeo ya sabéis, manita arriba. Hasta luego.